En el siguiente tema explicaré sobre qué es el sufrimiento fetal. Se define sufrimiento fetal como una complicación infrecuente de parto que se produce por lo general cuando el feto no ha recibido suficiente oxígeno. Existe una clasificación de sufrimiento fetal agudo, sufrimiento fetal crónico y sufrimiento fetal crónico agudizado. En otras literaturas nos dice que en español podemos definirlo como el estado fetal no tranquilizador. En términos aceptados, también se puede definir como baja reserva fetal. Los intercambios entre el feto y la madre dependen de un correcto aporte de sangre al espacio intervelloso, un intercambio normal a nivel de la membrana placentaria y una capacidad del feto para transportar la sangre en calidad y una cantidad suficiente. Un aporte de sangre al útero en cantidad y calidad. En etiología podemos encontrar que existen factores maternos, placentarios, funiculares y fetales. En esta gráfica se muestran los procesos que pueden desencadenar una asfixia neonatal por factores maternos, en la placenta, en el cordón y en el feto. En la madre puede aparecer por una hipertensión crónica, preeclampsia o una eclampsia, una afección vascular por la diabetes, el uso de drogas, hipoxias por alteraciones cardiorrespiratorias, por una hipotensión o por infecciones o hemorragias o anemia. En la placenta puede haber por infartos, por fibrosis, desprendimientos prematuros. En el cordón umbilical puede ser un factor por un prolaxo, vueltas, nudos verdaderos por una comprensión o anormalidades en los vasos umbilicales. En el feto puede ser por infecciones y posmadurez. La circulación uterina la podemos clasificar como ilíaca interna por las arterias uterinas, arterias arqueadas y arterias radiales o arteria espiral. El útero está irrigado por dos arterias uterinas con un flujo a la aorta de un 33 centímetros por segundo, con capilares de 0.3 milímetros por una difusión de nutrientes de 1 a 3 segundos y el espacio intervelloso de 500 mililitros por minuto. Las causas que determinan un aporte de sangre al útero insuficiente o anormal en calidad. Las causas que determinan una disminución del gasto sanguíneo al útero pueden ser caída de la presión materna, shock de cualquier naturaleza, compresión de la aorta e ilíacas primitivas con efectos posterior. En preeclampsias hay una disminución del gasto sanguíneo al miometrio por una vasoconstricción y las alteraciones en la calidad de la sangre materna con un contenido de oxígeno de sangre materna que es menor de lo normal, ¿sí? Por ejemplo, en una anemia. El oxígeno con una difusión simple, con una glucosa, con una difusión facilitada y aminoácidos con un transporte activo.
Si la disponibilidad de cualquiera de esas sustancias disminuye en forma persistente, la potencialidad del feto se ve mermada e inicia un trastorno bioquímico en su interior, lo que dará como resultado el sufrimiento fetal. En el sufrimiento fetal agudo, es un estado caracterizado por una alteración del intercambio metabólico materno-fetal, que produce como consecuencia una hipoxemia, seguida de una acidosis, de una hipercagnia, de una hipoxia y como resultado un daño celular fetal. Estando estos, van a dar un origen a lesiones fetales de gravedad variable. Podemos, en los daños que ocasiona, sería daños en el sistema nervioso central con un Apgar bajo, daños en el pulmón y daños en el corazón ocasionándole la muerte. La patología que se instala durante el trabajo de parto, caracterizada por una insuficiencia placentaria de tipo respiratorio que provoca trastornos en el feto, forma leve que puede producir una hipoxia y formas graves son capaces de producir una acidosis, parálisis cerebral y la muerte. Una hipoxemia podemos definirla como la disminución de las contracciones de oxígeno en el transporte de la hemoglobina. Una hipoxemia es disminución de la concentración de oxígeno tisular y una asfixia es un síndrome caracterizado por la suspensión grave o una disminución del intercambio gaseoso a nivel de la placenta que resulta en hipoxemia, hipercagnia o hipoxia tisular con una acidosis metabólica. Aunque etiológicamente el sufrimiento fetal puede ser ocasionalmente multifactorial, las causas aisladas suelen ser la regla y se agrupan para propósitos prácticos en 4 categorías que pueden ser a través de la placenta, el cordón, la madre y el feto. Algunos de los factores pueden ser por diabetes, trastornos hipertensivos, malformaciones. En factores maternos puede ser las enfermedades que mencioné como la diabetes, trastornos hipertensivos y en factores fetales, malformaciones. En placentarias puede ser por una abruptio y en el cordón por una comprensión. El sufrimiento fetal crónico tiene lugar a lo largo de la gestación y de manera progresiva. Lo único que se puede hacer es adelantar el parto. Esto no se considera una urgencia, ya que al ocurrir de forma progresiva, el bebé se adapta a las condiciones en las que se encuentra. No hable. Datos cardinales de baja reserva fetal. Puede ser a través de una frecuencia cardíaca fetal, las contracciones uterinas y la aparición de meconio y desequilibrio ácido-base. En la evaluación intraparto de la condición fetal, vamos a valorar las contracciones uterinas que deberían de ser de normal, con su que valoramos su intensidad, tono basal y la frecuencia. En la intensidad de 40 a 50 milímetros de mercurio, con un tono basal de 8 a 12 milímetros de mercurio, y en su frecuencia no debe de ser mayor de 5 contracciones en 10 minutos. El feto no presentará alteraciones en su equilibrio ácido-base si se encuentran en su normalidad.
La frecuencia cardíaca fetal oscila según la movilidad del feto, que lo normal es de 120 a 160 latidos por minuto. Podemos hablar de una taquicardia fetal por arriba de 180 latidos por minuto y una bradicardia fetal por debajo de 120 latidos por minuto. Hablamos de una acidosis cuando la valoración del pH, que guarda la relación entre el estado del recién nacido, un pH normal debe de estar entre 7.35, un índice bajo de normalidad de 7.25 y una zona preacidótica de 7.25 y o 7.20. Los valores del pH inferiores a 7.20 son francamente patológicos, salvo al final del periodo expulsivo en el que el pH puede descender hasta 7.17. El meconio es un signo de alarma que adquiere un verdadero valor cuando se asocia con modificaciones en la frecuencia cardíaca fetal, estimulación de los sistemas simpáticos y parasimpáticos que producen un aumento en el peristaltismo de la musculatura lisa del feto con relación al esfínter anal. El diagnóstico en la presentación de meconio es la disminución de los movimientos fetales percibidos por la madre. Hay una taquicardia fetal o puede haber una bradicardia fetal. Presencia la presencia de desaceleraciones tardías por medio de una auscultación. Presencia de meconio en presentaciones cefálicas. Con la sola presencia de meconio se puede hacer el diagnóstico. Como conclusión, puedo decir que el bienestar fetal debe vigilarse siempre durante el trabajo de parto. Esto es posible mediante las ocultaciones intermitentes de la frecuencia cardíaca o mediante monitorizaciones electrónicas continuas fetal de intraparto. Las monitorizaciones electrónicas continuas fetal intraparto deben ser usados mediante la descripción de sus 5 parámetros que son las contracciones uterinas, la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad, la presencia o ausencia de aceleraciones y desaceleraciones. La monitorización electrónica continua fetal intraparto si se encuentra alterado, se debe diagnosticar la causa de la alteración para implementar maniobras de reanimación intrauterina. Si luego de esta reanimación intrauterina la monitorización electrónica continua fetal intraparto no mejora, debe de procederse a la interrupción del embarazo por la vía más expedita. Durante el trabajo de parto, todos los fetos deben de ser monitorizados, ya sea que se encuentran en riesgo de desarrollar hipoxemia o acidemia. Durante las contracciones uterinas, el flujo de sangre materno-fetal se puede ver reducido. En caso de una ruptura de membranas, se produce una disminución en el líquido amniótico que puede ocasionar una comprensión del cordón umbilical. Por ese motivo, se debe de valorar y vigilar constantemente un bienestar fetal. Esta es la bibliografía donde obtuve los datos y pues de antemano muchas gracias.